Hola, buenas noches. Hoy vamos a tratar un tema número 8 acerca de la apologética. Y nuestro tema el día de hoy va a ser preguntas acerca del mal. Ese es nuestro tema. Siempre vamos a encontrar gente, siempre vamos a encontrar personas que de alguna manera van a cuestionar a Dios acerca de este tema muy común que es el mal, ¿no? Entonces vamos a ver temas acerca del mal. Fíjense bien, tarde o temprano debemos encarar nosotros el asunto del mal con un lenguaje lo más sencillo posible. Tarde o temprano debemos encarar el asunto del mal con un lenguaje sencillo, como preguntas como esta, ¿no? ¿Qué razón tenemos? ¿Qué razón tenemos para creer que Dios es? ¿Qué razón tenemos para creer que Dios es en cualquier forma concebible? Bueno, ¿qué razón tenemos para creer que Dios es en cualquier forma concebible? Bueno, siempre, fíjense, siempre que se trata el asunto de cuestionar a Dios sobre el mal, siempre va a haber dos atributos que se atacan de Dios, que es Dios es bueno y Dios es poderoso, ¿no? Siempre, en esas dos áreas siempre va a haber ese cuestionamiento. Ahora, con respecto a lo que hablamos ahorita, estas palabras generalmente no provienen de un ateo o un escéptico que trata. Estas palabras no provienen de un ateo o escéptico que trata de sacudir la fe en Dios que alguien pudiera tener. Repito, estas palabras no provienen de un ateo o escéptico que trata de sacudir la fe en Dios que alguien pudiera tener. Quien hizo este cuestionamiento es un hombre llamado C.S. Lewis, Carlos Lewis, muy conocido, un hombre de muchos libros. Proceden de C.S. Lewis. ¿Se los anotó? Carlos, no me acuerdo la S, su otro apellido, y es Lewis. Tiene muchos libros este hombre. Él era un evangelista aquí en los Estados Unidos, muy conocido. Él es uno de los más grandes defensores del cristianismo. Él escribió haciendo estas preguntas. Fíjense bien cuándo las escribió, cuando estaba de duelo por la pérdida de su esposa, que murió de cáncer. Y tal respuesta que él da señala que tarde o temprano cada uno de nosotros debemos tratar el problema del dolor, el problema del mal. Ahora, fíjense bien, el asunto de los cuestionamientos o las preguntas acerca del mal con respecto a Dios, si por ejemplo, si Dios no dijera que es bueno, el problema sería muy sencillo, ¿no creen? ¿Sí o no? Sí. Bueno, para algunos, para nosotros lo es. Pero en la Escritura se nos revela, por ejemplo, cómo Dios es bueno. En el Salmo 25:8 dice la Escritura, Salmo 25:8, la Escritura nos dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Otro texto, Salmo 145:9, también ahí lo dice. Bueno es Jehová para con todos. ¿Para con cuántos? Con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Si se fijan, aquí dice bien claro, bueno es Dios para con todos. Y aquí hablar de todos, hablamos de los que sufren atentados como del que no lo sufre, hablamos del que está en un momento de prosperidad en su vida, como aquel que está sufriendo por la pérdida de seres queridos. Aquí dice la Biblia que Él es bueno para con todos. Así como dijimos que si Dios no dijera que es bueno, el problema podría ser sencillo. También si
Si se dijera de Dios que no fuera omnipotente, tal como lo proponen los deístas finitos, no habría dificultad alguna. O si el mal no fuera tan real, lo podríamos eludir el problema como dicen los panteístas. ¿Se acuerdan que los panteístas decían que el mal es algo irreal? ¿Sí se acuerdan? Que lo vimos la semana pasada. Pero el asunto que no es así. El asunto es muy genuino, muy real, especialmente para quienes sufren dolor. Y aunque no tengamos una respuesta a cada situación individual, aunque no tengamos una respuesta a cada situación individual, podemos encontrar ciertos principios generales acerca del mal. Podremos hallar ciertos principios generales acerca del mal, ¿no? Bien, vamos a empezar con un punto. Número 1. Vamos a partir de aquí. ¿Qué es el mal? ¿Cuál es la naturaleza del mal? Preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza del mal? Por ejemplo, nosotros hablamos de actos malos como los asesinatos, ¿verdad? De gente mala, como un tal famoso en el pasado, Charles Manson. No sé cuántos llegaron a oír hablar de este hombre, ¿verdad? Un asesino serial. Podríamos hablar, por ejemplo, estoy hablando de la naturaleza del mal, ¿no? Algunos aspectos que podría la gente pensar en que esos aspectos de alguna manera tienen que ver con el mal, aunque no son propiamente su naturaleza, ¿no? Podríamos hablar de libros malos, por ejemplo, libros de pornografía, ¿verdad que son libros malos o no? Sí. Podríamos hablar de acontecimientos malos como huracanes o cualquier otro tipo de eventos de la naturaleza, ¿no? Podríamos hablar de enfermedades malas como el cáncer, el SIDA, pero el punto principal en la pregunta, detrás de todo esto, el punto principal sería, ¿qué hace que todo eso sea malo? Cada uno de estos puntos que hablamos, ¿qué es lo que hace que cada uno de estos puntos sea malo? Por ejemplo, los asesinatos, los libros malos, los acontecimientos malos, las enfermedades malas. ¿Qué es lo que hace todo esto malo? Algunos han dicho que el mal es una sustancia que se adhiere a ciertos seres u objetos. Algunos así lo describen. Repito, algunos han dicho que el mal es una sustancia que se adhiere a ciertos seres u objetos y los hace malos. ¿Ustedes qué creen? Pues no, ¿verdad? Esto que se está diciendo es como si fuera un virus que infecta a un animal, ¿no? Otros dicen que es una fuerza contraria en el universo. Otros dicen que el mal es una fuerza contraria en el universo. Esto lo vemos muy común, por ejemplo, hasta en las películas que nos plantean este tipo de cosas. ¿Sí se ha fijado? Si usted ve películas, siempre nos van a plantear la idea de una fuerza del mal, sobre todo en la película de las guerras de las galaxias. Generalmente esto va a ser así, ¿no? Nos presentan, ahora, si Dios hizo todas las cosas, vamos a decir esto, si Dios hizo todas las cosas, mi pregunta sería, ¿eso lo hace responsable a Dios del mal? Porque ahí empiezan los cuestionamientos de las personas, ¿no? El argumento pareciera que dijéramos de esta manera, ¿no? O algunos piensan de esta manera. Dios es el autor de todo. Vamos a describirlo aquí. Dios es el autor de todo. Por lo tanto, el mal es un algo de ese todo. Entonces, por lo tanto, esto es lo que dice la gente, ¿eh? No crea que, acuérdese que estamos primero sacando el cuestionamiento de lo que las personas piensan. Por lo tanto, Dios es el autor del mal. Así es como lo describen muchos, ¿no? Dios es el autor de todo, el mal es un algo de ese todo, por lo tanto Dios es el autor del mal. Hay un hombre llamado Maniqueo
Maniqueo, de dónde surgió el maniqueísmo y de dónde San Agustín perteneció un tiempo a este movimiento. Este hombre maniqueo fue un hereje dualista del siglo III, en la edad ya cristiana. Y este hombre, fíjense bien lo que hacía. Este hombre, en sus enseñanzas, él decía que el mundo fue hecho de la materia no creada. El mundo fue hecho de la materia no creada, que era mala en sí misma. Este pensamiento, aunque se le considera a él un dualista, este pensamiento fue abrazado de los gnósticos, porque los gnósticos así pensaban, ¿no? Así que él dijo que el mundo fue hecho de materia no creada, que era mala en sí misma. Y por ello deducía que toda existencia física era mala. Eso es lo que deducía este maniqueo. Toda existencia física era ¿qué? Mala. Es decir, por eso decían el cuerpo es malo. Si se fijan, por ejemplo, por eso Pablo en Romanos 12, verso 1, enfoca mucho el hecho de decir, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, ¿qué? Cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ya él comenzaba a recalcar, Pablo, porque existía este tipo de pensamientos gnósticos donde decían que el cuerpo era una materia mala y por lo tanto tú podías hacer lo que tú quisieras con él y en tu espíritu estar bien, ser salvo. Y esto era algo muy contradictorio, ¿no? Ahora, él deducía que toda existencia física era mala, solo las cosas espirituales podían ser buenas. Eso dijo este hombre. Pero San Agustín, ya cuando abrazó el cristianismo, él escribió algo para demostrar que todo lo que Dios creó es bueno. Esto escribió San Agustín, para demostrar que todo lo que Dios creó es bueno y que el mal, fíjense bien, aquí entra un punto interesante a lo que hablamos ya al principio, y que el mal no es una sustancia. Porque si fuese el mal una sustancia, entonces podríamos nosotros decir que el mal fue creado. ¿Sí me explico? Por lo tanto, por eso decimos, el mal no es una sustancia, el mal no fue creado. Entonces vamos a comprobar lo que dijo San Agustín en Génesis 1:31, donde Dios a través de este texto nos dice claramente acerca de su creación al principio. Génesis 1:31. ¿Lo tienen? Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. No aparte usted esto de la Escritura, porque esto es para nosotros fundamental. Dios declaró que todo lo que había hecho, o sea, toda su creación, todo el universo, toda criatura, todo ser humano, todo lo que Él hizo, Él dice que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, aquí está un punto para nosotros que es un punto base. Para nosotros lo que Dios hizo es bueno, cuando otros hombres en sus filosofías afirman que es malo. Y más quienes hacen preguntas, repito, acerca del mal, que vamos a ir viendo poco a poco. Ok, vamos a ver otro pensamiento que es importante de lo que es el mal, para darnos cuenta que el mal no es una sustancia. Y determinar esto como si el mal no es una sustancia, entonces el mal no pudo haber sido creado. Quizás nosotros pensemos sobre esto. La corrupción innegablemente es una definición general del mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo borrar esto, hermanos? Repito, la corrupción innegablemente es una definición general del mal, porque implica una oposición a la naturaleza. La corrupción implica ¿qué? Una oposición a la naturaleza. Pero aquí el punto es que la corrupción no existe por sí misma. ¿Estamos de acuerdo? La corrupción no existe por sí misma. Es decir, la corrupción no fue creada, pues, para que lo entiendan, ¿no?
sino que la corrupción aparece en un ente que se corrompe. La corrupción aparece en un ente que se corrompe, de manera que entonces no es una sustancia. Ahora, la cosa que se corrompe, la cosa o el ente que se corrompe, no es corrupción. Es decir, el ente que se corrompe no es mal, pues lo que es corrupto sufre pérdida de pureza e integridad. A ver, pregunto, ¿comprendemos hasta aquí lo que estamos diciendo? A ver, hermano, que se me hace que no están escribiendo y vamos a tratar de entender conceptos. Pregunto, ¿entendemos lo que dijimos o no? A ver, hermanos, a ver. ¿Tú entendiste lo que dijimos? ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? Ok. ¿Ustedes, hermanas, entendieron lo que dijimos? ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Así, díganmelo en sus palabras, a ver. La cosa que se corrompe, dijimos, no es corrupción. Porque si dijéramos, a ver, si dijéramos que la cosa que se corrompe es corrupción, ¿qué estaríamos diciendo? O sea, estamos diciendo que aquel se corrompió por esa corrupción. Y esa corrupción, entonces, iríamos y pensaríamos, bueno, esa corrupción la crearon, ¿no? ¿Sí me explico? Es decir, el que se corrompe no es corrupción, porque la corrupción surge del que se corrompe. ¿Sí me explico? Ese es el punto. Por eso la corrupción no es el mal, sino que el corrupto es el que sufre una pérdida de pureza e integridad, y de donde surge la corrupción. Ese es el asunto. De modo que eso que no tiene pureza que perder, es decir, el que no tiene pureza que perder, no puede ser corrupto. Y lo que tiene es necesariamente bueno, ya que participa de pureza. Voy a repetir este concepto, porque parece así. De modo que eso que no tiene pureza que perder, no puede ser corrupto. Y lo que tiene es necesariamente bueno, ya que participa de la pureza. ¿De quién hablamos en este concepto? ¿De quién? De Dios. O sea, ¿de quién hablamos en este concepto? De Dios. Dios, mis hermanos, no tiene pureza que perder porque Él no es un ser corrupto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Él nunca va a perder pureza porque Él no es un ser corrupto. Lo que tiene necesariamente es bueno, ya que participa de pureza. Esa es su naturaleza, es pureza, la naturaleza de Dios. Por eso no podemos decir que la corrupción o el que alguien se corrompa puede partir de Dios. Eso es imposible. ¿Sí? Ahora, lo que se corrompe es algo descompuesto. Y lo que es descompuesto, eso quiere decir que sufre pérdida de orden. ¿Pérdida de qué? Pero el orden es bueno, ¿o no? Sí. Ser corrupto, mis hermanos, fíjense bien, ser corrupto no implica necesariamente ausencia de bien. Ser corrupto no implica necesariamente ausencia de bien, pues la corrupción priva de lo bueno. Espero que me estén comprendiendo, ¿verdad? Lo que estamos tratando de demostrar claramente qué es el mal. Cómo el mal no es una cosa creada, el mal es algo que surge estamos hablando de una corrupción por alguien que se corrompe, y ese que se corrompe es precisamente de donde surge este mal. Y este es un ejemplo que podemos ver en la Escritura, en Ezequiel capítulo 28, verso 11 al 19, donde se nos habla precisamente de ese ser angelical. Él sí fue creado por Dios, pero Dios no lo hizo corrupto. ¿Me explico? Vamos a verlo, para que lo vea. Por eso dijimos al final, fíjense, ser corrupto no implica necesariamente ausencia de ¿qué? De bien.
Pues la corrupción, ¿qué hace la corrupción? Más bien la corrupción priva de lo bueno, lo que no ocurriría si hubiera ausencia del bien. Pero vamos a ver, ya lo tienen Ezequiel 28, 11 al 19, vamos a ver cómo se sufre esta descomposición. ¿Listos? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. Fíjense, ¿cómo se hablaba de este ángel? Tú eres el sello de ¿qué? De la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. ¿Se fijan? Fue creado con todo bien. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y da los nombres, ¿verdad? Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice de zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. En el día de tu creación, tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste, ¿qué? Creado. Hasta ahí. ¿Cómo lo creó Dios? ¿Cómo lo creó? Perfecto. Ahí está el punto. ¿Cómo lo creó? Perfecto. ¿Había corrupción en él? No. ¿Había corrupción en él? No. Aunque luego nos dice la escritura aquí, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, pero luego dice hasta. O sea, llegó un momento que en este ser angelical dice hasta que se halló en ti, ¿qué se encontró en este ser? Maldad, corrupción, descomposición. Pero dijimos que la corrupción no es una sustancia. Dijimos que la corrupción no es un resultado del que se corrompe, es el resultado del que se corrompe, más bien, no que se corrompe a alguien por la corrupción. ¿Sí me explico? Él fue creado perfecto, él fue creado bueno en gran manera, porque todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Pero aquí encontramos esta descomposición. Hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y bueno, ahí habla de toda esta corrupción, que es lo que estamos hablando. Yo lo que quise usar este texto para mostrar claramente lo que estamos hablando en los conceptos lógicos, ¿no? Es decir, el mal no es una sustancia, el mal es algo que surge de algo que se corrompe. Alguien que se corrompe, y vamos a ver por qué se corrompe más adelante, ¿no? ¿Por qué hay tanta maldad? Hay hombres que preguntan, a ver, hermano, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta maldad? Vemos las guerras y cómo muere gente inocente. Vemos el terrorismo, gente enseñada y preparada para morir por causa de sus creencias incluso. Y matar gente a través de bombas en sus cuerpos. Qué tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde la maldad de hombres capaces de estrellar aviones como lo vimos en las Torres Gemelas? Detrás de todo eso viene la pregunta, ¿es Dios el autor y causante de la maldad? Porque alguien diría, a ver, ¿y quién creó al diablo? Tú acabas de hablarnos de ese ángel, querubín, protector, etcétera, etcétera. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Lo hizo corrompido, lo hizo defectuoso, lo hizo en descomposición. ¿Así lo hizo Dios? No. Dios lo hizo perfecto. Dios lo hizo bueno, en gran manera. Pero entonces aquí hubo una pérdida, como dijimos anteriormente, dijimos que hablamos que la corrupción
implica una, dijimos, a ver, ¿dónde estoy? Es una pérdida, es decir, se sufre una pérdida de pureza y de integridad. Más adelante vamos a ver por qué se sufre esa pérdida e integridad. ¿Cuál es la razón? Sí, ahorita lo que estamos conociendo, ¿qué es? ¿Qué? El mal. El mal no es una sustancia. El mal no es una creación de Dios. Dios no es el culpable o el causante o el autor de la maldad. Hay inclusive textos por ahí que alguien te va a sacar, y quién hizo la oscuridad y quién hizo la adversidad. ¿Han visto esos textos? Si los han visto, es bueno que analicen el contexto y se darán cuenta que cuando está hablando de ahí, se está refiriendo a un contexto donde habla sobre la creación y sobre las cosas que va a enfrentar la creación, pero no está diciendo que Él es el autor, ¿no? Por las consecuencias de lo que se está hablando ahí. Ahora, ¿dónde se originó la maldad entonces? ¿Cómo fue que apareció la maldad? Si Dios no es el autor de la maldad, dicen algunos, entonces ¿por qué Dios permitió la maldad si Él es todopoderoso? ¿No? Un filósofo dijo, déjenme decirle, este hombre dijo, si de verdad Dios es bueno, este filósofo dijo esto, si de verdad Dios es bueno, debería destruir el mal. Si Dios es todopoderoso, no tiene ningún impedimento para destruir la maldad, pero no lo ha hecho, por lo tanto dicen, Dios no es bueno. Esas son sus conclusiones de ellos, ¿no? ¿Ustedes creen que eso sea verdad? No, lo que sucede, mis hermanos, que hay una ignorancia total, un desconocimiento de quién es Dios, qué es la maldad y de dónde proviene la maldad. Ese es el punto. Hay una ignorancia en todas estas cosas. Vamos a puntualizar cosas. Al principio, Dios creó todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Al principio, como dice la Escritura, Dios creó todas las cosas. Y podría pensarse que el mal pudo haber sido creado por Dios, si Él creó todas las cosas. Pero el punto es que el mal no es una cosa, ¿sabían? Ese es el punto. El punto es que el mal no es una cosa, el mal no es una sustancia. El mal no es como una roca o como una electricidad. El mal es algo que ocurre, es algo que acontece, como el correr. El mal no existe por sí mismo. El mal realmente, mis hermanos, es la carencia de una cosa buena. Repito, el mal no existe por sí mismo, sino realmente es la carencia de una cosa ¿qué? Buena. Cuando Dios hizo la creación, es verdad que todo lo que existía era bueno, como lo leímos, y una de las cosas buenas que Dios hizo, mis hermanos, fue que Dios hizo criaturas con libre albedrío. ¿Albedrío o albedrío? A ver, déjenme ver si estoy bien. Sin la L, ¿verdad? Albedrío. O sea, libertad, podríamos decir la libertad para elegir. ¿Estamos de acuerdo? Repito, Dios hizo la creación y todo lo que hizo era bueno. Y una de las cosas buenas que hizo en su creación es darle a sus criaturas la libertad de elegir. ¿Y qué iban a elegir? ¿Qué iban a elegir sus criaturas? A ver, díganme. ¿Qué iban a elegir? A ver. Si no conocían el mal, ¿cómo iban a elegir qué iban a elegir? Dios hizo a sus criaturas y ellos tenían que elegir la libertad para elegir el bien. ¿Estamos? Dios los hizo libres para elegir el bien. Ahora, Dios permitió a estos seres libres, tanto ángeles como humanos,
Elegir entre el bien. Elegir entre el bien y la ausencia ¿de qué? Del bien. ¿Se acuerdan que dijimos hace un rato? Dijimos, el mal no existe por sí mismo. El mal realmente es la carencia de una cosa ¿qué? Buena. Entonces, fíjense cómo es el asunto. Dios permitió que hubiese libertad de elección en sus ángeles y en los humanos, para que eligieran entre el bien o la ausencia de ese bien. Esa ausencia de ese bien precisamente es lo que los llevaría a lo que nosotros conocemos como el mal, o a experimentar ese mal. Entonces, fíjense bien, mis hermanos, cuando existe una mala relación entre cosas buenas, cuando existe una mala relación entre cosas buenas, a eso le llamamos el mal. Pero eso no le convierte al mal en una cosa. Pero eso no le convierte al mal en una cosa o una sustancia. Por ejemplo, si te preguntara una persona, ¿existe el frío? ¿Tú qué dirías? A ver, ¿existe el frío o no existe el frío? ¿Qué es el frío? El frío, mis hermanos, es la carencia ¿de qué? La ausencia de calor. Ese es el frío, la ausencia de calor. ¿Existe la oscuridad? Es la ausencia ¿de qué? De la luz. ¿No? El mal es la ausencia del bien. Tenemos la libertad para elegir el bien, pero la ausencia de ese bien es lo que hace que una persona se corrompa, se descomponga. Y todo dijimos que muchas veces dos cosas buenas, o dijimos la relación de dos cosas buenas, la mala relación, perdón, de dos cosas buenas, puede llevarnos, ¿dónde estoy? A ver. Dos cosas buenas nos puede llevar precisamente a una descomposición, a un corromperse. La relación de dos cosas buenas. Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo. Si yo tomo un revólver, que es un buen revólver, una buena pistola, ¿no? Y luego le pongo una buena bala a la pistola. Le apunto a una buena cabeza. Pongo mi buen dedo en el gatillo de esa pistola y le doy un apretón. ¿Qué resultó de eso? ¿Qué resultó? ¿Una mala qué? Una mala relación con las cosas buenas. ¿Sí me comprende? Una mala relación con las cosas ¿qué? Buenas. ¿Por qué? Porque las cosas involucradas en esa relación no son malas en sí mismas. ¿El revólver es malo? No, porque se puede usar para tiro, ¿no? Se puede usar para, por ejemplo, ir de cacería y comerse un rico jabalí, como lo hacían antes los cazadores con sus lanzas. Hoy hablo de un revólver. Pero pregunto, ¿el revólver es malo en sí? No. ¿Qué es lo malo? El mal uso. Esa es la mala relación entre dos cosas buenas, ¿no? La relación entre las cosas buenas carece definitivamente de algo, hay una carencia. En este caso, la falta o carencia se da porque las cosas no se usan como deberían de usarse. Los revólveres, mis hermanos, no deberían de usarse para matar a la gente indiscriminadamente, como se hace. De igual manera, nada malo hay en los vientos huracanados, que se mueven circularmente. Más bien la mala relación que surge cuando el ojo de ese huracán, mis hermanos, pasa por un lugar donde hay cosas estacionadas como casas o autos, y entonces, pues bueno, ahí es donde existe una mala relación, pero en sí, el viento huracanado no es malo, también tiene sus beneficios.
El problema es que a la gente le gusta establecerse y construir en donde va a pasar el ojo de ese huracán. Entonces, la mala relación de dos cosas buenas, ¿qué produce? Un mal. Por eso las malas relaciones son malas, porque la relación en sí carece de algo. Entonces, este es el punto. ¿Qué es el mal? ¿El mal es un origen de Dios? No. Nos debe de quedar bien claro. El mal, mis hermanos, no es una cosa. El mal no es una sustancia. El mal es producido por la carencia de algo. No tanto de lo bueno. La carencia de una mala relación. Y esa mala relación es donde tú usas mal aquello por tu carencia. ¿Me explico? Ahora, ¿de dónde vino el mal? Vamos a seguir. Ya vimos qué es el mal. ¿De dónde vino el mal? Todos también decimos el diablo. Vamos a seguir. Acuérdense que son preguntas acerca del mal. Cuestionamientos acerca del mal, ¿no? ¿De dónde viene el mal? En el principio era Dios y Dios es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Y el perfecto Dios hizo un mundo perfecto. Entonces, la pregunta acerca del mal que muchos hacen, ¿cómo entró el mal en este cuadro? Si Dios es perfecto e hizo un mundo perfecto, entonces, ¿cómo entró el mal? ¿Cómo vino el mal? Resumimos esta problemática a través de esta pregunta. Número 1. Toda criatura que Dios hizo es perfecta. ¿Está bien? Toda criatura que Dios hizo es perfecta. Primero vamos a hacer un cuadro negativo que está mal, que es el pensamiento de los hombres. Y luego vamos a corregirlo, ¿no? Pero las criaturas perfectas no pueden hacer lo que es imperfecto. Eso es lo que dicen. Pero las criaturas perfectas no pueden hacer entonces lo imperfecto. De modo que toda criatura que Dios hizo, sería el tercer punto, que Dios hizo, no puede hacer lo que es imperfecto. Acuérdese, esto que estamos hablando es en base a la pregunta de cómo entró el mal en ese cuadro. Si Dios es perfecto, hizo un mundo ¿cómo? Perfecto. Por eso de ahí surge esto. Bien. Ahora, si Adán y Eva eran perfectos, ¿cómo cayeron? ¿Dios los hizo perfectos o no? Sí. ¿Cómo cayeron? Pues luego le echan la culpa a la serpiente, ¿no? Y si le echan la culpa a la serpiente y luego después, ¿y de la serpiente qué? Y así, volveríamos a lo mismo. ¿Se acuerdan como cuando Dios, la causa, el origen de todas las cosas es una causa? Dios es esa causa, pero Dios es incausable, no tiene causa Él. Entonces esto es lo mismo, no podemos seguir hacia atrás. ¿Dios hizo perfecta a la serpiente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, voy a terminar con esto porque el tiempo se me va, nada más con este punto, a corregir esos 3 puntos que ellos dicen. Número 1, lo correcto sería, Dios hizo todo perfecto. Dios hizo todo perfecto. ¿Estamos de acuerdo aquí? 2, una de las cosas perfectas que Él hizo, una de las cosas perfectas que Dios hizo fue criaturas libres. ¿Criaturas qué? Libres, con libre albedrío. Es decir, si las criaturas no tuvieran ese libre albedrío, lo que Dios hizo no es perfecto. ¿Me explico? Él los hizo perfectos como era Dios. Ahora, el libre albedrío, mis hermanos, sería el tercer punto aquí. El libre albedrío es la causa del mal. Y terminamos con un cuarto punto, ahí me voy a detener ya, porque ya se me fue el tiempo. Entonces, la imperfección, o el mal, entre paréntesis, la imperfección o el mal, puede surgir de la perfección, no directa,
sino indirectamente por la libertad que se le dio a la criatura, ¿no? Voy a repetirlo. Entonces, la imperfección, el mal, puede surgir de la perfección no directa, sino indirecta a través de la libertad que se le dio a la criatura. Y aquí me voy a detener, ya en la siguiente veremos la continuación de esto. ¿Sí nos queda claro entonces? No es como los primeros 3 puntos, sino es a través de esto. Esto es lo correcto. ¿Sí? Y esto es lo que encontramos en la Biblia, que lo vamos a estar viendo. Muy bien, mis hermanos, pues bueno, aquí nos vamos a detener por el día de hoy.